Estoy estudiando, en realidad practicando. Sí, ya puedo defenderme bastante cuando nos vamos a hacer trabajo de campo, puedo contestar. A mí lo que me cuesta es hablar mucho, ¿verdad? Sí, entiendo cuando me preguntan algo y puedo contestar. Por ejemplo, si me dice, esta agua no es tuya, me dijo, no, una nena, la y le ¿verdad? Pero me cuesta porque justamente eso es uno de los temas, ¿verdad? No es pues tan cotidiano para mí. Y en algunos casos eso es lo que pasa. Ahora mis padres a mí no me hablaban en guaraní, hablaban entre ellos nomás. Para que yo Excelente. no entiendo. Mira, quiero aprovechar y saludar a los que nos siguen. Ya estamos en la transmisión en Facebook, en este espacio virtual de los viernes de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. A partir de las 14 estamos habitualmente con ustedes con este espacio denominado Ñaño Monguetamí, donde invitamos a un referente, a un promotor, difusor, investigador, referente de las lenguas habladas en nuestro país. Y me acompaña hoy, quiero mencionar a mi compañero de trabajo, como siempre, detrás de cámara. Hoy él va a estar, está con reposo médico, pero haciendo ese soporte técnico en la transmisión, el compañero Carlos Ullón. Así es que les invitamos a estar con nosotros en la transmisión, a seguirnos, a acompañarnos con sus comentarios, con sus propuestas, sugerencias, opiniones, preguntas también referente al tema que vamos a desarrollar en el día de la fecha. Tauremo en Peisa, Magmaba, como Maiteirorel, Cobaco, Tembiapo, Rupibe. Y en la fecha tenemos una invitada a quien la vamos a conocer y vamos a conocer también su trabajo a favor de la lengua guaraní en este caso. Ya está con nosotros Rebeca Nadir Sanabria. Gracias por estar con nosotros, por permitirnos compartir contigo esta nota y conocer más sobre tu maravilloso trabajo, Rebeca. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Yo sé que ustedes le llaman a referentes. Yo en realidad soy diseñadora, estoy nomás procurando hacer una herramienta que pueda servirle a todos para poder aprender mejor, especialmente para los profes y que la gente empiece de una forma más didáctica a poder ir acercándose al idioma guaraní y también a la cultura. No sé Ujú. si yo puedo nomás ya seguir, contar un poco más acerca del proyecto. Por supuesto, Rebeca, primeramente quisiera que nos digas para que la gente conozca un poco más. Entonces, ¿quién es Rebeca? ¿Dónde naciste? ¿Y qué estudio hiciste, Rebeca? Y entonces, ¿cómo nace esta inclinación tuya hacia la lengua guaraní? ¿Cómo y cuándo? Bueno, bueno, yo soy diseñadora y también tengo un máster en comunicación, Ujú. pero antes, ¿verdad? Cuando yo tenía aproximadamente 19 años, estudié una carrera que me obligaba a hablar en guaraní y yo no sabía y era un lugar público y me sentí bastante incómoda y desde ahí fue que comencé a entender un poco más la importancia del idioma. Fui a estudiar también guaraní en el Ateneo, fui a estudiar en otros lugares también, pero siempre me costó mucho aprender y es diferente, por ejemplo, en la escuela con el inglés hay muchos materiales didácticos, hay muchas horas que se le dedica, sin embargo, con el guaraní no es así y también desconocemos muchísimo todo lo que es realmente la cultura guaraní, todo lo que es el trasfondo, ¿verdad? Por eso también hay una revista que yo también fui conociendo recién luego, después de salir del colegio, cuando me fui al Ateneo, fui aprendiendo sobre otras culturas, fui aprendiendo que hay muchas poblaciones indígenas y fui reconociendo mucho más la importancia que tiene el guaraní para nosotros y la importancia que tiene a nivel país, inclusive por el hecho de que muchas oportunidades se pierden porque no hay materiales en guaraní, no hay acceso a la información en guaraní y eso fue de a poco calando mucho más en mí hasta a un punto en que ya se convirtió en una inquietud. Entonces fue ahí que yo decidí hacer una revista, pero no solamente una revista teórica que cuente un poco de lo que yo iba aprendiendo recién a los 19, no era algo que sabía antes. Empecé a aprender sobre el Aigura Putá, empecé a aprender quién era León Cadogan, la importancia de la palabra para los guaraníes. Normalmente en la escuela el guaraní era algo que nos aburría mucho y relacionábamos guaraní con folclore directamente. El guaraní era la danza paraguaya
las comidas típicas y al fin nunca sí supimos que era un país pluricultural y también el gran conocimiento que tiene todos los guaraníes y todas las parcialidades guaraníes. O sea, no, es un mundo tan grande que se desconoce totalmente y al desconocerse uno, como desconoce, no valora. Entonces, eso también formó parte de una inquietud total de que me empuja ahora a hacer una revista donde yo pueda no solamente ir aprendiendo yo, sino ir compartiendo lo que yo aprendo estudiando también. Yo tengo ahora 32 años, empecé esto a los 25 aproximadamente y recién ahora tomó forma así como un proyecto y con un juego con 15 niveles para aprender frases y una revista. Antes hacía más videos cortos, pero ya es una inquietud que viene de hace años, ya desde que me fui al Ateneo a los 19, que empecé a tomar conciencia acerca de la importancia del idioma, de la cultura, empecé a tomar conciencia de cuánto desconocimiento hay también acerca de todo lo que nos rodea en nuestro país y también tomar conciencia de los problemas que acarrea también eso. Entonces es algo que hasta ahora vengo llevando adelante. Ahora, por suerte, gracias al Fondec y a la Andura Editorial, pudo este proyecto tomar forma, que ahora es una revista que se llama Cultura Guaraní, que lo que busca es incentivar el uso del idioma y no solamente eso, sino también contar de una forma amena todo lo que es la cultura guaraní. Hay muchísimas otras culturas, ¿verdad? Pero yo hablo sobre la cultura guaraní porque es lo que más nosotros sentimos de cerca, ¿verdad? Nosotros, es una pena que siempre se habla de una garra guaraní, ¿verdad? Una raza guaraní, pero la gente en realidad no conoce el trasfondo de esta cultura, ni de la importancia del idioma. Entonces, más allá de esas frases que hacen que la gente supuestamente ame un montón el idioma, sino tomar el compromiso de poder formar parte de un proceso de aprendizaje en que todos podamos contribuir con ya sea materiales de alguna forma que sean más didácticos. Entonces, que ya no sea más en el colegio o en la universidad que nos guste más el inglés o que nos guste más el japonés o cualquier otro idioma o país que parezca que tiene historias más interesantes, porque nosotros también tenemos. Interesante todo lo que nos estás contando, Rebeca. ¿Y esta revista Cultura Guaraní, qué llegada está teniendo ahora? En qué ámbito se está moviendo? ¿Se puede acceder en formato impreso? ¿También está digital? No sé, todos esos datos si puedes proveernos para la gente interesada en acceder a este material. Sí, esta es la revista impresa, pero también está en un sitio web que se llama culturaguaraní.com, que pueden revisar, es totalmente gratuito, pueden entrar a navegar. Solo que la revista impresa viene con un juego, que es este, que se llama Ñañe'e, que consiste en 15 niveles para aprender frases en guaraní. Son 15 cajitas. Excelente. Y esto me ayudaron a ser muchísimas personas especialistas en el idioma. Virgilio Silvero, por ejemplo, es uno, José Manuel Silvero también. Después el ACA también, que es la Asociación de Traductores del Guaraní. No hice sola, yo diseñé el juego y hice la mecánica, pero un montón de personas estuvieron trabajando en el contenido también. Y Ujú. son frases de la vida cotidiana, en realidad. Es un guaraní que la idea es aprender la base del guaraní, pero que podamos usar en la vida cotidiana. Por Ujú. ejemplo, un nivel es para aprender partes del cuerpo, otro nivel es para aprender sobre enfermedades, aprender a saludar, pero no son palabras aisladas, son frases que se dividen por, les voy a mostrar acá en las tarjetitas, que se dividen por clases de palabras y que al unirse las clases de palabras se forman palabras y se van uniendo y se forman frases. Entonces, a la par, estás aprendiendo gramática también. Y, Ujú. por ejemplo, el juego empieza con la tarjeta, con la persona que tiene la tarjeta número 1, que es esta, por ejemplo,
Ujú. Y este diseño, esta trama tiene un significado, quiere decir que es un sustantivo. Ajá. Y atrás también tiene sus traducciones Ujú. hacia acá. Ajá. Cualquier persona que no sepa hablar guaraní puede jugar porque viene con un instructivo que te dice ya exactamente cómo jugar, cuántas personas pueden jugar. En realidad es como un juego de naipes que vos mezclas todas las tarjetas, repartís entre los que están en partes iguales y ahí ya empieza de forma enumerada. Es muy intuitivo. Empieza el número uno, sigue el número 2, el 3 y siempre alguien tiene que estar controlando en dónde termina una frase. Por Ujú. ejemplo, Gete Kishiro Pemita, y te dice la traducción, el cuerpo de ese niño es ágil y se cierra en el 4, en la tarjeta 4. Y ahí la persona que lanza el 4 lleva todas las tarjetas y la persona y va juntando vos tarjetas y la que más tarjetas tiene al final gana. Esa es la Wow. mecánica del juego. Qué interesante, me encanta, ya quiero ser parte de este juego. Qué bueno, y responde a una incógnita, ¿verdad? Y a un cuestionamiento de siempre que escuchamos que estudiar guaraní es aburrido, sobre todo para el nivel de escuelas y colegios, ¿verdad? Los estudiantes siempre escuchamos que reclaman eso, ¿verdad? Y qué mejor mecanismo que a través de un juego que también vayan incorporando el aprendizaje de la lengua guaraní. Es una estrategia sumamente interesante que captaste vos con este proyecto Ñañe y Rebeca. Qué bueno. Muchas gracias. Y puede seguir creciendo. La idea es unir, conocer gente, unirnos y poder hacer más, porque puede tener una versión digital interactiva también. Hicimos una versión que tiene un código para escanear y te lleva a Mm. una aplicación que tiene audio, pero es muy básico. Si es que logramos hacer una versión de este juego digital, pero también hay impreso, es como que también se solucionan esos problemas de que si te vas a llevar a una comunidad que no tienen internet, por ejemplo. Ujú. Y también hay muchas cosas que pueden surgir con este proyecto. Por ejemplo, llevamos esto a un lugar en donde no hay acceso a internet, pero ellos se dan cuenta que no es su forma de estudiar y se puede adaptar, pero es una base para poder ir haciendo otros materiales de acuerdo a cada comunidad, cuál es la forma que mejor aprende. Acá mucha gente está realmente valorando tu trabajo, vemos que mucha gente nos sigue, está viendo la transmisión, siempre nos dice Sabri, está bien, siempre que no se inventen las palabras, porque bien se sabe que está el Mbea guaraní, tupi guaraní, aba guaraní, etcétera. Guaraní es dulce y los materiales del ministerio dejan mucho que desear, así como el de la lengua castellana. Guaraní se desconoce porque la gente cree que es menos hablar guaraní, es que es ser menos hablar guaraní, cuando en realidad es lo más bello y único. Felicidades, Paveti, Maitei, Maiteimi, Apame, Rebeca, Nadir, Sanabria, Arnaldo Casco Villalvalle, Popete, PM, Pendecatupuri, Jagüere, Ñamoingobe, Ñaneñete, Guaraní, Sabri, se corrigió ahí, Sabri, Guaraní jurídico, Apame, PM, Tecoyoya, Guaraní, Wibe, Irene Ruiz Galeano, qué linda forma de aprender, felicitaciones, las repercusiones son positivas, eso vos lo venís percibiendo, Rebeca, durante este tiempo que venís desarrollando este trabajo, ¿cómo sentís a la gente a partir de este proyecto tan lindo para aprender guaraní jugando? Y yo misma me siento parte de, ¿verdad? Como yo decía, yo también desconocía muchísimo cuando estaba en el colegio lo que es el mundo de las poblaciones indígenas en general y más el guaraní, pero justamente se cree que es más interesante aprender otros idiomas porque se desconoce la cultura. Más allá de saber el idioma, también hay que conocer las poblaciones indígenas que hay en Paraguay. Tiene que ser, yo creo que debería ser es una opinión nomás, ¿verdad? Una enseñanza integral en donde más allá del idioma se muestre la importancia de la palabra para los guaraníes, quiénes son los Bugá, quiénes son los Abá, porque Ujú. es un mundo maravilloso realmente y yo a la par que fui estudiando y descubriendo, yo misma me fui enamorando y es lo que yo siento que pasa también ahora, yo siento que tiene mucha repercusión, pero justamente creo que es la forma en la que se presenta a veces los temas. Así es.
Y entonces yo empecé haciendo este proyecto pensando, ay, el guaraní no se valora, la gente no quiere hablar guaraní, la gente no le gusta el guaraní, pero es importante. Y al final ahora a la gente le gusta muchísimo, muchísima gente en varios ámbitos están pidiendo. Cuando me preguntabas en qué ámbito se presenta, se adapta a todo, se adapta a universidades, a ferias, al aire libre, se adapta para mostrar en radios, es Así bastante es. versátil porque es un juego, pues es un juego que, y por ejemplo también lo que tiene, la importancia también de hacer varios formatos, es que el juego de cartas es como más ameno cuando estás con una persona, es más cercano. Vos al jugar es diferente porque estás generando conversación, estás hablando, que no es lo mismo, no es lo mismo en la computadora cuando vos estás sola. Es Cierto. importante también, pero también es importante este tipo de juegos que antes jugábamos de mesa, porque genera otro tipo de conexión con la gente también. Y qué interesante que combines ese aspecto que es propio de la cultura nuestra, la cultura guaraní, ¿verdad? Esa cercanía que existe entre las personas. Aquí preguntan, y también aprovecho, ¿verdad?, para trasladarte, cómo pueden acceder a este material, cómo pueden conseguir, cómo pueden adquirir, dónde se puede comprar o tener acceso a este juego, Rebeca. Y en la editorial Arandura pueden encontrar que está en Teniente Fariña, casi Estados Unidos, o pueden entrar en la página en Facebook de Cultura Guaraní y me piden por mensaje. Yo misma a veces llevo, si no a veces lleva la gente de la editorial, pero estamos haciendo todo lo posible. Pero el sueño es que estos materiales algún día lleguen al ministerio y que sean masivos y que Mm. se pueda adaptar, como decía, por ejemplo, este es un guaraní paraguayo, como se le dice un guaraní que se usa acá en la calle, no es académico, y la idea es, por ejemplo, poder adaptar a un guaraní mbá, si es que los mbá van a usar en su escuela, adaptar a un guaraní abá, si los abá van a usar. Entonces, y tener bien claros también en la revista, en la parte teórica, que la gente entienda esas diferencias también del guaraní, que la gente entienda la historia, que la gente entienda el trasfondo, la importancia y las consecuencias que hay si es que nos ponemos en un rol de yo no hablo guaraní, yo no, a mí no me importa el guaraní. No, yo creo que decir eso acá en Paraguay es algo muy irresponsable, porque en realidad la mayoría hablan guaraní y lo que vemos ahora es que es cierto que a la gente le gusta, cambió un poco mi perspectiva, me di cuenta que a la gente le gusta mucho, pero no hay todavía un compromiso real ni de parte del Estado, ni de parte de las personas en general, en que el guaraní se use realmente y que todos nos Mm. podamos comunicar, porque la mayoría hablan guaraní. No, es cierto Sí, que en Asunción la gente habla más en castellano, en español, vos te vas al mercado y todos te hablan en guaraní, no, así a es. mí me parece un poco el mundo del revés, porque el guaraní es lo que se te debería imponer acá, ¿verdad? Porque todos hablan. En las universidades debería haber clases en guaraní, programas de radio en guaraní. Qué bueno escuchar ese tipo de reflexión y viniendo una persona joven, profesional y que ni siquiera tuvo como lengua materna el guaraní, ¿verdad? Que fuiste entendiendo eso, reflexionando y tuviendo esa sensibilidad sobre un tema, ¿verdad? Real, a partir del conocimiento, como ya mencionaste, ¿verdad? Muchas veces por Ujú. el desconocimiento es que no le damos la importancia de vida. Te iba a preguntar si ya tenés un acercamiento con la gente del MEC, con tu proyecto Rebeca. No, una vez les llegué a presentar, pero no, todavía no pudimos quedar en nada. Pero Ujú. para que este no es un trabajo muy fácil, ¿verdad? Yo tampoco hice sola, entonces se requiere también de instituciones que respalden para poder llevar adelante y esto es una base nomás, pero esta base puede tomar otras formas, como decía. Sí, y me mencionaste que también ya está disponible en una app. ¿Todo el contenido del juego o es parte del Es juego? todo el contenido del juego, pero son palabras nomás, no son las frases completas. En los Ujú, dos primeros niveles sí son las frases, pero después ya son prácticamente es vocabulario. ujú. Después me vas a seguir contando sobre este juego porque quiero leerte otro de los comentarios que nos dejan aquí en la transmisión.
Abelardo Ayala dice, Ayepa Iponaco Tembiapo, Topuabe con Ereire, Ainshawa, Techapuna y Catujape, Ñembo Saraipe, Ñembo Catupuriba, Ñembo Catupuribe, Guaranime, Aullaba Inde. Abelardo Asman Mañan enderezaba, pero había Peñandebe, Guaranime, a Castellano, pe, enderezas Ñanendúa, Paraguay, Viveja, Tetambo, y Babey, a Cointo enderezaba. Contame más sobre este juego, Rebeca. ¿Cuántos niveles tiene? Y es algo, me imagino, gradual, ¿verdad? Empieza desde lo más básico y va avanzando en el contenido. Sí, son 15 niveles. Es para un nivel principiante, porque yo, en realidad, esto es mi método de estudio de guaraní, en realidad. Y lo que yo estoy haciendo es hacer, mientras yo estudio, voy haciendo estos materiales, ¿verdad? Estudio y hago la parte teórica y la parte práctica. Por ejemplo, este es el nivel 1 y este es para aprender a saludar. Entonces te enseña a decir Baishapan, Baishapanderera, y también tiene sus instrucciones. Y todos tienen la Pienso misma mecánica. estoy pensando en los extranjeros, ¿verdad? Que muchas veces ellos se interesan más inclusive que los paraguayos en aprender el guaraní y qué útil le va a ser a un extranjero, por ejemplo, ¿verdad? Acceder a este juego para empezar a aprender desde el nivel básico del guaraní. Así es, y la idea también es, aparte de que tome otras formas en otras variantes del guaraní, que puedan haber otros juegos ya más avanzados. Este es para un nivel principiante, pero pueden haber otra caja con 15 niveles que sea más morfológico, por ejemplo, que sea ya más profundo. Es un trabajo que puede seguir años, eso sí, es así. Combinar, como ya lo dijiste, ¿verdad? Con la tecnología. El concepto que pusiste me parece genial, ¿verdad? De repente, en un lugar del país donde no hay acceso a internet, acceso a una aplicación espectacular, ¿verdad? Esto de llevar así en forma física, ¿verdad? El juego, pero a la vez combinar con la tecnología, disponibilizar en una aplicación que ahí ya se abre el mundo, ¿verdad? Qué bueno sería ir desarrollando este proyecto, como vos dijiste, ¿verdad? Ir incorporando más contenido, avanzando más en niveles, ¿verdad? Presentando más situaciones comunicativas, me imagino, ¿verdad? Y lo importante, ¿verdad? También tu mirada, tu concepto de que sea un guaraní real, un guaraní coloquial, el guaraní que nos sirve para comunicarnos entre las personas, ¿verdad? No tan académico, muy cuadrado y muy gramatical, que de repente es lo que de buenas a primeras genera esa resistencia en la gente que quiere aprender. Sí, así mismo es. Y decime, tuvo también repercusión en el exterior. Yo conocí tu trabajo a partir de un flyer de promoción de tu presencia en la Feria del Libro en Buenos Aires. Te fuiste a presentar ahí tu trabajo, Rebeca. Sí, realmente este trabajo yo estoy presentando ya hace un par de años. Salió finalista en diseño industrial en una bienal en Madrid, una bienal de diseño que es una de las más importantes. También tuvo reconocimiento de la Secretaría de Cultura, que declaró de interés nacional, cultural. También como es un proyecto transmedia es el término que se usa cuando vos tenés impreso, tenés en aplicación, tenés en revista, el mismo tema adquiere varios formatos, varias formas de llegar. Si no querés jugar, lees la revista, si no querés leer la revista, puedes ver la app, si no querés ver la app, puedes ver unos videos que también hice que tienen que ver con el Aibura Putá, porque ya que esta es la revista número 1, yo explico un poco la importancia para los mudados según el Aibura Putá, que son las recopilaciones de León Cadón, y trato de hacer ilustraciones tipo collage digital se llama, para poder visualizar un poco lo que dice el libro, ¿verdad? Porque es un libro hermoso. Entonces también hago videoarte. Entonces cuando yo presento el juego, a veces pongo en una mesa para que se juegue, pero también se proyecta un videoarte del capítulo 1, por ejemplo, de La Ibura Putá. Entonces ahí también fue seleccionado por los premios Matisse y ahora nos fuimos a la Feria del Libro, que les gustó bastante. Hubo poca gente en la presentación, pero tuvo mucha repercusión en los medios. Salió en la Radio Nacional, después Wow. en un periódico de Córdoba también.
Hubieron personas que al pasar por el stand de Arandura les interesó. Wow, qué interesante. Nosotros a partir de que conocimos tu trabajo desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas, realmente valoramos muchísimo y ya valoramos la iniciativa, que venga una persona joven. El mejor aliado, me parece, de la lengua hoy en día es una persona joven, preparada, creativa y que utilice estas plataformas actuales, ¿verdad? Para promocionar, para difundir la lengua, en tu caso una diseñadora, un campo seguramente muy nuevo para la lengua guaraní. A lo mejor te encontraste con, seguramente, ¿verdad? Me imagino, con ciertas dificultades, ¿verdad? Donde no tuviste modelos, ejemplos de dónde copiar, cómo utilizar Así la mismo. lengua, nuestra misma grafía de la lengua, ¿verdad? Las nasalidades, todo eso. ¿Cómo te viste en ese momento a la hora de diseñar en guaraní? Y ahora por suerte ya hay algunas tipografías, ¿verdad? O sea, letras que tienen el acento nasal, pero hay algunos títulos que vos, en este caso, por ejemplo, acá, es como que yo tenía que dibujarle encima porque no había. Así técnicamente sí hay problemas, pero también es la mecánica misma del juego no existe, no me inspiré en otro juego para hacer, es una mecánica que estudiando y probando yo, porque me parece que el guaraní es más difícil que cualquier otro idioma realmente ahora. Es como que muchas palabras se aglutinan para decir una sola cosa, ¿verdad? Entonces yo quería entender la estructura y Ujú. tuve que buscar la forma y ahí fue que descubrí, ¿verdad? Que podía separar por los colores, por los diseños de las cartas y que todos estos también están inspirados, el diseño está inspirado en los cestos Mbua, pero están Wow, simplificados. Todo tiene una explicación, ¿no? qué Cada uno interesante. de estos. Entonces es muy aburrido aprender gramática, pero aprendes gramática jugando sin querer. Y en este caso, qué bueno la combinación de introducirme primero a tu revista, por ejemplo, ¿verdad? Para conocer más sobre la cultura guaraní y después ya adentrarme a lo que es el aprendizaje de la lengua. Es decir, hay un Así combo, mismo. un paquete ahí. Claro, la conclusión de la revista termina con una pregunta: si puede un juego incentivar el aprendizaje de un idioma que muchas veces no queremos aprender en el colegio, ¿verdad? Yo ahora ya tengo 32 y hablo todavía de eso porque este proyecto nació así, Mm. nació después de que yo haya terminado el colegio y después de que yo me encuentre con esa situación de tener que aprender el idioma. Y no fue tener que aprender, sino que al final me gustó muchísimo y que ahora es mi pasión, ahora no, y es por eso. Pero al principio de la revista sí hablo un poco más justamente de ese proceso que comentaba, del descubrimiento de todo este nuevo mundo para mí que significó mucho y estoy muy feliz de haber conocido y quiero que todos conozcan, ¿no? Sí, 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 es una muy buena estrategia esa. Yo creo que también mi inclinación hacia el guaraní fue por ahí también, porque tuve una docente que encaraba de esa forma también su clase de guaraní. Nos daba primero toda la riqueza cultural de este mundo guaraní, la historia de la lengua guaraní, por qué procesos vino pasando la lengua guaraní, ¿verdad? Y cómo es que hasta ahora sigue siendo una lengua tan vigente y tan fuerte. eh, Esa era la introducción de su clase y después ya era como que ya estábamos todos sensibilizados y ya estábamos con esa curiosidad de aprender, de adquirir esa lengua. Así es que para mí es un método muy, muy positivo también. Contanos, Rebeca, ¿cada cuánto tiempo vas sacando esta revista? Y ahora la idea es, este año quería sacar un número 2 que iba a ser ya totalmente enfocado en la importancia de la palabra y la idea es hacer 14 capítulos sobre la Ibura Putaya. O sea, en esta revista hablé un poco de eso, pero la idea ahora es profundizar a través Ujú. de videos cortos que entonces puedas ver y que haya un resumencito de cada capítulo de la Ibura Putá, entonces vas aprendiendo obras de personas, puede ser de León Cadogan, después puede ser de Meliá, después puede ser de Siusnik, pero en materiales así más didácticos. Entonces la idea de la revista Cultura Guaraní es utilizar el arte en general como herramienta de aprendizaje
a través del juego, a través de fotografías, a través del videoarte y a través de plataformas digitales en general. Tiene varias herramientas ahí. Qué bueno, qué interesante que toda tu creatividad y todo tu talento lo quieras desembocar en la promoción, en la difusión de la lengua guaraní. Qué bueno, te felicito yo particularmente, te digo que valoro muchísimo lo que haces y desde la SPL también valoramos muchísimo la iniciativa, aplaudimos lo que haces y te alentamos a seguir este camino en lo que podamos apoyarte desde ese espacio institucional, desde el Estado, ¿verdad? Estamos a las órdenes para lo que te podamos servir. Y por último, quisiera preguntarte cuáles son tus proyecciones en este camino, en esta tarea, Rebeca. ¿Cómo te ves de aquí a 3 a 5 años con este proyecto? Y la idea es justamente hacer más materiales sobre más temas, pero en torno al guaraní siempre. Y justamente yo siempre me hago esa pregunta, ¿verdad? En 10 años, ¿cuántos materiales quiero crear? Y ojalá que pueda tener estoy inclusive dejando trabajo, cosas que me sacan tiempo, justamente para poder tener el tiempo para dedicarme un poco más a lo que a mí me apasiona realmente, que es investigar el mundo guaraní y crear materiales didácticos con base a esas lecturas, esas investigaciones. De acá a 5 o 10 años quisiera tener 5 o 6 números más por lo menos con más de este tipo de proyectos, sino de formato juegos, que sea un formato video, o espero que hayan 6, 7 proyectos más, espero. Qué bueno, qué interesante. Reiteranos, Rebeca, cómo la gente te puede encontrar, te puede seguir, conocer y acceder a tus trabajos, por favor. Y pueden entrar en Facebook en Cultura Guaraní, es así mismo, en Instagram es cultura.guaraní. Y después yo estoy en las redes como Rebeca Nadir, si me quieren escribir o pedir, yo sin problema Ujú. respondo. Y para mí es un placer que me hayan invitado, muchísimas gracias. Yo creo que ustedes realmente trabajan y yo soy una diseñadora apasionada por, por la lengua. Nosotros estamos obligados a hacer lo que hacemos, sin embargo, vos así por iniciativa propia lo haces y eso se valora muchísimo más. ¿Y los materiales impresos, cómo se pueden adquirir, Rebeca? Uh-huh. Y me pueden escribir en la página de Cultura Guaraní o a mis redes también, en Rebeca Nadir, y yo misma les puedo acercar, les puedo llevar sin problema. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca, por tu tiempo, por compartir con nosotros tu trabajo, tu iniciativa tan buena. Estoy seguro que se ha contagiado en más de uno todo lo que nos transmitiste hoy, ¿verdad? Para valorar un poco más la lengua y la cultura guaraní en sí. Quiero agradecer también a todos los que nos estuvieron viendo, los que nos estuvieron escribiendo. La transmisión queda en Facebook, como asimismo alojamos también en nuestra cuenta en YouTube de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Awuyebetende, Rebeca, muchas gracias por estar con nosotros. Ahuyen debe. Awuye, Gracias. y a todos, gracias. Awuye, y nos vemos el siguiente viernes a partir de las 14. Awuye.